Bien, vamos a hablar acerca de los sistemas de preesforzado. Ya les había adelantado un poco acerca de esto, así que van a poder entender con mayor facilidad esta información. Hablamos al principio del término pretensado. La materia se llama hormigón preesforzado. O sea, preesforzado abarca el sistema pretensado y postensado. El sistema pretensado se le llama también pretesado. O sea, cualquiera de los dos está bien. Pero este término pretensado se usa para describir cualquier método de preesforzado en el cual los torones se tesan antes de colocar el hormigón. Entonces, como ya habíamos hablado, primero se tesa y cuando esté ya tesado a la cantidad de carga apropiada, recién se hace el vaciado del hormigón y la pieza queda terminada. Entonces a eso nos referimos con el sistema pretensado. Entonces, esto necesariamente tienen que hacerse moldes encofrados, pueden utilizarse en algunos casos cuñas a fin de poder garantizar mejor la adherencia del cable con el hormigón. Y a diferencia del torón, que en el postensado está recubierto con un látex y por dentro tiene aceite para evitar la corrosión, en el caso del pretesado, por lo general el alambre es descubierto para que se consiga una adherencia entre el hormigón y el acero del preesfuerzo. En ocasiones se colocan vainas, es decir, tubos, y se coloca el torón, que es cubierto con el látex, se ancla y se lo vacía. También es otra opción, pero mucho más complicado. Entonces, sin importar la forma como se haga, el cable siempre es tesado primero, después se vacía y cuando el hormigón alcanza su resistencia completa, a los 28 días o un poco más, recién se libera. Entonces no se libera antes. Por ejemplo, en la construcción es común despuntalar a las 2 semanas. ¿Sí? Pasa 2 semanas, ya puedes sacar puntales y a los 28 días o a las 4 semanas ya ha endurecido la losa. Entonces, no es así en el caso del hormigón preesforzado. Necesariamente hay que esperar los 28 días, romper cilindros y verificar de que la losa o el elemento o lo que sea haya alcanzado su resistencia. Y recién se puede proceder a liberar los cables de pretesado o a postesar, ¿no? Un elemento. Bien. Ahora fíjense, para hacer esto se utiliza lo que se llama un campo de tesado. Entonces el campo de tesado es un elemento rígido donde aquí hay un anclaje que es pasivo, que no se mueve, que aprieta al cable. Este es un cono hembra donde entran el cono macho, que hemos visto que son 3 piezas de forma cónica que tienen dientes, y cuando el cable entra, esas 3 piezas van agarrando y a medida que el cable se va entrando hacia el cono hembra, las piezas van apretando el cable y así conseguimos el anclaje. Este es el molde de la viga, se le puede dar cierta excentricidad y aquí está el gato. Entonces este es un elemento hidráulico que va jalando y va tesando esta viga. Entonces una vez que ya está tesado, se termina de armar el molde y se vacía. Entonces una vez vaciado, se espera que alcance su resistencia y se libera lentamente esto. No se lo libera de golpe, sino lentamente a fin de que el elemento pueda alcanzar su equilibrio. ¿Sí? Esto lentamente es liberado y empieza la viga a obtener esta forma.
¿sí? Pero no lo hacen así, ¿no? Sino que lentamente lo van soltando y gradualmente se va adquiriendo esa forma. Y lo que ellos miden es que se ponen una marquita acá y una forma de pérdida que ocasiona este método es de que el cable se va entrando, ¿sí? Resbala un poco y el cable se va entrando. Entonces, se permite que entre unos cuantos centímetros y eso es admisible. Pero si se entra mucho, o sea, se pasa la marquita, quiere decir que se ha entrado demasiado y ha perdido esfuerzo. Entonces, esta vigueta es desechada, ¿ya? Entonces, simplemente tiene que entrarse una cantidad admisible. Y ahí se pone una marquita hasta que se entre la marquita y significa que está todo bien. Bien. Esa es la pérdida que se puede esperar, o puede que se entre antes de la marca. Está muy bien, si es el caso. Bien, ahora veamos en qué consiste la parte analítica, la del cálculo. Esta es la sección transversal de la parte central de una vigueta o una viga que es pretesada, ¿ya? No estamos hablando todavía del posttesado, sino del pretesado. Este rombo se llama núcleo central. Entonces, la excentricidad, por lo general, tiene que ir ubicada en este rombo. Puede ser aquí, aquí y a lo mucho hasta acá. Cuando está fuera del rombo, la excentricidad o el cable, entonces se producen esfuerzos no deseados. No es recomendable. Estamos arriesgando la seguridad y la integridad de la viga. Entonces, ¿cuánto mide este valor del rombo? Mide H sextos. La parte de abajo mide también H sextos. Es decir, que la excentricidad que tiene el cable con respecto al núcleo tiene que ser menor a H sextos o hasta H sextos. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a empezar a definir una nomenclatura que es fundamental. Es este valor de T. Miren, K sub T significa este T top. ¿Qué significa top en inglés? A ver, Aida, ¿qué significa top en inglés? Cristian, tú debes saber. Wilson. Rolando. Superior, Inge. Sí, arriba. Top, superior. Y B, María Lisbeth, ¿qué significaría? B es bottom. ¿Qué significaría eso? Bottom. Inferior. No es botón, ¿no? Sino bottom. En inglés es inferior, abajo. Top, arriba, y bottom, abajo. Entonces, desde ahora, cuando veamos sub T, quiere decir arriba. Y cuando veamos sub B, quiere decir abajo. Es decir que si dividimos este rombo, esta parte es top, arriba. Y esta parte de acá es bottom, abajo. Entonces, K sub T, la parte de arriba es H sextos y K sub B, H sextos. Y es importante que vayamos recordando este T y este B, que lo vamos a ir viendo en todo. ¿Sí? Bien, vamos a ir más adelante.
Vamos a ver algunas características que nos sugieren sobre este método. A ver, estos puntitos, puedes leerlo, Gilmar, por favor, por onda. Está bien, Inge. Características, uno sería pieza prefabricada. El preesfuerzo se aplica al cable antes del vaciado del hormigón. El anclaje se da por adherencia. La acción del preesfuerzo es interna. El acero tiene trayectorias rectas. Las piezas son generalmente simplemente apoyadas. Elemento estático. Bien. En los videos que hemos visto de cómo han empezado a armar esas estructuras con piezas prefabricadas, entonces tenemos que suponer de que todas las piezas son de hormigón pretesado. Muy pocas veces las piezas prefabricadas son de hormigón postesado. Por ejemplo, únicamente las piezas circulares y otras piezas donde no es posible hacer pretesado. Se utiliza el postesado, pero por lo general todo lo que es prefabricado es pretesado. Y algo que les había adelantado es de que el acero en las piezas prefabricadas es recto, ¿sí? Es recto. Y generalmente tiene el anclaje es por adherencia. Habíamos visto que en el caso del postesado se colocaba un cono en un lado y el otro cono en otro lado. Pero en este caso, en el pretesado, no es necesario colocar estos conos. Directamente viene el torón pelado y el hormigón se adhiere al torón y eso forma un anclaje, ¿sí? Entonces es más económico el sistema pretesado que el postesado, porque la vaina, los conos y el mismo torón son excesivamente caros y es costoso el sistema postesado. Pero mientras que el sistema pretesado es bastante económico. Vamos a leer esto que es bien importante. A ver, léelo Daniel García, por favor. ¿Estás ahí, Daniel? Bueno, ya puesto presente. A ver, María Lisbeth, léelo, a ver eso, cortito, por favor. En este sistema, la fuerza de potestad se aplica estirando los cables contra el hormigón, ya endureciendo, es decir, el gato hidráulico estira los cables y al mismo tiempo comprime hormigón que en ese momento debe tener una FC de mayor a 350 kilopies sobre centímetro. Bien, gracias, Liz. Entonces, en el postesado se estira los cables con la ayuda de un gato hidráulico, pero únicamente cuando el hormigón ha alcanzado los 350 kilogramos centímetro cuadrado. Cuando hablamos de unidades fuerza, utilizamos este caso KP, que es kilopons, pero para nosotros va a ser kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es lo que estamos utilizando en el cálculo, ¿no? Bien, fíjense, esto es una viga que se ha vaciado y se han colocado dos vainas y aquí salen los cables y aquí ya se ha instalado el gato. Esta es la manguera hidráulica y aquí está la máquina
que controla el gato, ¿sí? Entonces este gato presiona contra el cono de anclaje y jala los cables, ¿sí? Es como si colocáramos el pie de apoyo en una superficie y jaláramos los cables con nuestras manos. Y el pie está haciendo la fuerza que nuestro cuerpo necesita para poder jalar los cables, ¿no? Y con las manos empezamos a... Entonces, básicamente, la misma idea. Entonces, en este caso, esta viga ya ha alcanzado su resistencia y procedemos a jalar. En este caso del hormigón postezado, no sucede como en el caso de las construcciones de hormigón. A veces pasa que se hacen construcciones de hormigón y no se le da mucha importancia a la mezcla, ¿no? Entonces, si se lo confía esto al contratista, al maestrito y demás, si se ha calculado esa obra con una resistencia de 210 kilogramos centímetro cuadrado, pero los albañiles, los maestritos sacan 180, 190, 200, a veces 210 o 220 o menos, ¿no? Pero muy pocas veces sacan la resistencia, porque trabajan como pueden y en las condiciones que pueden. No les podemos exigir más. Pero en este caso no se puede cometer ese error. Si tú no alcanzas los 350 o 400 o lo que requieres, el hormigón revienta. No puedes jalar cuando está a una resistencia menor, porque tú haces tus cálculos como para que el hormigón que tiene esa resistencia que tú estás confiando, todo funcione. Y eso van a ver cuando hagamos ejercicios, ya que es importante llegar a la resistencia, no menos. Pero si tú no llegas a la resistencia y empiezas a trabajar, a jalar la viga, puede que se pese la viga, pero cuando empieces a armar el puente, colocar la losa y empiece a trabajar, la viga va a reventar. Y el problema va a ser peor, ¿no? Porque imagínense, ¿no? De ese puente de la 6 de agosto que se ha caído, tanto problema ha habido, imagínense que pase lo mismo, solo porque no se ha alcanzado la resistencia. Entonces es mejor que si esta viga no ha alcanzado la resistencia, antes de jalar hay que demoler esa viga. No sirve, es un peligro. Es mejor demoler en ese momento que ver la estructura caerse y tener problemas legales. Y una estructura así, demoler, es muy caro, ¿sí? Porque una vez que se han instalado estas piezas, ya no sale, ya es inútil, ¿sí? Entonces, el asunto de la resistencia es algo serio, ¿sí? Se tiene que obtener la resistencia que sea adecuada. Entonces, fíjense que en este caso, el gato empieza a jalar con un ángulo de inclinación, porque sigue la forma de una parábola, que esa presión va a ser P por el coseno de alfa, que es la inclinación con respecto a la horizontal que va a tener en ese punto la parábola. Y la componente vertical es P por el seno de alfa. Entonces, estas dos se combinan a fin de tener una fuerza P resultante. Eso vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Bien, entonces fíjense, esta es la trayectoria del cable que tiene forma parabólica y esta es la ecuación general de la parábola. Yo necesito conocer esa ecuación porque gracias a esa ecuación yo voy a hacer todos mis cálculos. Entonces lo que tengo que hacer una vez teniendo la ecuación en papel, tengo que replantear. Esto lo que voy a hacer es armar con estribos, como si fuera una viga. Pero no es que esta viga requiera esfuerzo de acero, sino que el propio hormigón necesita una cantidad mínima o apropiada de acero para poder tener estabilidad.
porque no puedo vaciar todo hormigón y no poner nada de acero. Entonces la viga pierde flexibilidad, pierde muchas cosas al no tener acero. Pero tampoco significa que ese acero le va a ayudar a aguantar o resistir, no. Simplemente es una estructura de armado. Entonces, en los estribos empiezo a marcar la parábola, de tal manera que cuando empiezo a armar esta vaina, con alambre y con algún sujetador apropiado, empiezo a sujetar esta vaina a los estribos. Y así garantizo que cuando estoy vaciando, no se mueva la forma de la vaina, sino que quede tal como yo he calculado. Entonces es muy importante construir como se ha calculado, que no construir como se ha calculado. Sí, puede haber un buen cálculo, pero una mala construcción. Y eso ya es un gran problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el centro de la viga? En el centro de la viga también tengo un núcleo. ¿Sí? Fíjense, la altura es H. Este es Y top. Ya habíamos hablado de eso. Y este de acá es Y bottom, abajo. K sub B es la altura del núcleo, que tiene forma rómbica. Y la excentricidad es YB menos 0.1 de H. O sea que la excentricidad donde puede llegar el cable, esta altura en el centro de la viga, tiene que ser este YB menos 0.1 de H. ¿Sí? Es lo máximo que puede llegar. Es como decir, este E va a ser una altura medida desde aquí hasta acá. Y esta partecita blanca que ha sobrado sería 0.1 de H, que sería este de acá. ¿Sí? Que sería R. Vamos a tratar de agrandar esto. Ahí está. Que sería R es el recubrimiento, que sería 0.1 de H, y la excentricidad sería todo esto. Entonces, esa excentricidad le da mucha fuerza a la viga para que pueda soportar las cargas que nosotros estamos buscando. Bien. Entonces, vamos a... vamos a ver algunas características principales de esto. A ver, Cintia, ¿puedes ver lo que estas 6 características, por favor? Está bien, hija. Un ratito. Ay. Ya. Piezas prefabricadas o colocadas en sitio. 2. Se aplica el preesfuerzo después del colocado. 3. El anclaje requiere de dispositivos mecánicos. 4. La acción del preesfuerzo es extrema. 5. La trayectoria de los cables puede ser recta o curva. 6. La pieza permite continuidad en los apoyos. Elementos hiperelásticos. Ay, no veo. Hiperestático. Hiperestático. Esto lo voy a agrandar un poquito. Ya. Bien, gracias Cintia por la lectura. Sí, gracias. Fíjense que en el hormigón posttensado podría haber piezas prefabricadas, como en el caso de las losas. ¿Sí? El preesfuerzo se aplica después del colado, o sea, después de que ha endurecido la pieza, una vez que ha alcanzado su resistencia.
El problema es de que requiere dispositivos mecánicos, o sea que para agarrarlo al cable se necesita colocar conos. Y no son cualquier cono, sino son conos de alta resistencia originales que son caros. Y de esa forma se adhieren los cables a estos conos. Pero la ventaja es de que se puede jalar los cables a una mayor fuerza. O sea que puedo aprovechar mejor las capacidades del hormigón preesforzado. Puedo alcanzar y controlar las resistencias, pero mientras en el hormigón prepesado, una vez que jalo vacío, se entra el cable, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar de nuevo, no puedo ya hacer nada, ya es arruinado ahí. Entonces, mientras en esto yo puedo controlar, puedo siempre pesar un poquito más, pero no un poquito menos. Si me he pasado, ya no puedo volver atrás, sino que tengo que ir siempre hacia adelante. Pero puedo controlar la cantidad de pesar, ¿sí? Pero si me he pasado de pesar, no puedo decir, a ver, bájale un poquito, no, ya no se puede, ya está arruinado. Así que tengo que controlar, pero yo tengo el control. Mientras que en el hormigón pretesado suelto, ¿qué ha pasado? Se ha hundido demasiado. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que demoler, no sirve. Ya está arruinado. ¿Sí? Pero mientras aquí en el postensador se puede todavía controlar. Bien, la trayectoria de los cables, ojo, puede ser recta o curva, cosa que en el pretesado no puedo hacer curva. Y puedo crear elementos hiperestáticos. Esto es bien importante. Cuando hablamos de un elemento hiperestático, hablamos de una viga que tiene momentos positivos y momentos negativos. O sea que su diagrama de momentos viene así en forma de ola. Entonces, eso quiere decir que puedo el cable acomodado también en forma de ola, de tal forma que cuando jale, la parte de abajo contrarreste los momentos positivos y la parte de arriba contrarreste los momentos negativos. Y al final la viga queda con una forma interesante, pero bastante útil para soportar los elementos continuos. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Sobre estos elementos interesantes. Pero es una tecnología interesante, cosa que no puedo hacer en el pretesado. Bien. A ver, hablemos de los elementos que son típicos en el hormigón preesforzado, pretesado y el postesado. ¿Ya? Aquí necesito mostrarles algo que es muy importante. A ver, denme un segundo.
Hola y bienvenidos a Nudo, vuestro canal de Ingeniería Civil. Hoy vamos a hablar acerca del hormigón pretensado. Analizaremos técnicamente qué ocurre en su interior, la interacción entre sus materiales y cuál es la finalidad de este material compuesto. Vamos a tratar los siguientes puntos que vemos en el índice. ¿Qué es el hormigón pretensado? ¿Cuáles son los materiales que lo componen? ¿Cuáles son las fases de montaje y qué conclusiones obtenemos de este material? Pero antes de comenzar, aquí tenéis una muestra de otros vídeos que tenemos en el canal. El hormigón pretensado es un material que está compuesto por hormigón y acero activo. Ambos materiales se unen para formar uno nuevo. La armadura de acero se dice que está activa porque previamente se tensa, es decir, se tensa con una tensión axial que deberá transmitir al hormigón. Cuando hablamos de hormigón pretensado, también hacemos referencia al hormigón posttensado, ya que aunque en uno tensamos previamente el acero y el otro lo hacemos después del hormigonado, la forma que tiene de trabajar una pieza pretensada y posttensada es la misma. Como ya sabemos, el hormigón pretensado está formado de hormigón y de acero, y vamos a ver qué características tienen ambos materiales. Comenzamos por el acero. La resistencia mecánica a la rotura del acero se puede manifestar de distintas formas: resistencia a tracción, resistencia a compresión y resistencia a cortadura. El acero, en comparación con el hormigón, tiene una elevada resistencia a la tracción, y el acero tiene la misma resistencia mecánica a tracción y a compresión. Si sometiéramos una probeta de acero a un esfuerzo de tracción, las deformaciones que se producirían se reflejan en la siguiente curva tensión-deformación. Analizando este diagrama, llegamos a las siguientes conclusiones. La curva tiene un primer tramo en las que las deformaciones son proporcionales a las cargas. En este primer tramo, OA, estos alargamientos no son permanentes, sino que la probeta volvería a sus dimensiones primitivas en el caso de que cesaran las cargas. Esto ocurre mientras las tensiones no sobrepasen el valor sigma sub E, llamado límite elástico estricto. A continuación, vemos en el diagrama una rama que hace zigzag. A esta parte se le denomina escalón de excedencia y se producen deformaciones con una misma tensión. El tramo AB es la denominada rama plástica. En él se efectúan deformaciones que no son proporcionales a las tensiones. Es decir, cuando tú sobrepasas el valor A, todas las deformaciones que se produzcan, una vez dejes de realizar la tensión, no recupera su forma original. En el punto más alto del diagrama encontramos la tensión de rotura y por último en la cola del diagrama tenemos la tensión última, donde se rompe la probeta. Hablamos ahora sobre el hormigón. Mediante la realización de ensayos muy lentos en laboratorio a deformación constante, se determina la curva tensión-deformación hasta rotura del hormigón. En el diagrama que podemos observar en pantalla, se observan tres partes. Una prácticamente recta, de muy pequeña longitud, justo al comienzo de la gráfica. Otra en forma de curva ascendente hasta alcanzar una tensión máxima. Y por último, una rama descendente que llega a la deformación máxima en la que ocurre la rotura. El hormigón es un material que resiste a las solicitaciones de compresión, tracción y flexión. La resistencia a compresión es la más elevada de todas, unas 10 veces la de tracción, y es la que más interés nos presenta en la ingeniería civil. Para analizar más en profundidad las características del hormigón, veamos la siguiente imagen. Si se somete a una probeta de hormigón a compresión sin llegar a rotura y se determinan los acortamientos unitarios que experimentan en función de las tensiones, obtenemos la siguiente curva tensión-deformación. La curva no presenta zonas rectilíneas, salvo los primeros escalones de carga, por lo que, a diferencia de los metales, en el hormigón no se cumple la ley de Hooke, es decir, que no tiene ninguna rama elástica. Si, como vemos en la imagen, la tensión aplicada en el ensayo alcanza un valor B inferior a la tensión de rotura y posteriormente se descarga la probeta de una forma lenta, se obtiene una curva descendente, la rama BC.
en la que se ve que la pieza no recupera su longitud inicial, quedando con una deformación remanente. De esta forma podemos demostrar que el hormigón no tiene una tensión de formación proporcionales, por lo tanto no tienen una rama elástica. Dado que el hormigón es un material que resiste muy mal los esfuerzos de tracción, se puede mejorar dicha resistencia si se introducen en él redondos de acero previamente traccionados. El procedimiento sería el siguiente. Primera fase. Se toman redondos de acero y se estiran sometiéndolos a una fuerza de tracción F. Como sabemos, la tensión en las piezas prismáticas producidas por el esfuerzo axil sería la siguiente. Tensión en el acero es igual a la fuerza partido del área de los redondos de acero. Segunda fase. Sin destensar todavía los redondos de acero, se añade el hormigón y se espera a que éste fragüe. Cuando esto ocurra, el redondo de acero se habrá quedado totalmente adherido al hormigón. En este instante destensamos los redondos de acero, liberándolos de la fuerza F a los que les teníamos sometidos. Y, como consecuencia de ello, el redondo de acero tenderá a cortarse y arrastrará con él al hormigón, provocando en él una compresión. Por lo tanto, el hormigón quedará precomprimido gracias a la tensión acumulada en la barra de acero. Pero ¿cómo sabemos cuánta fuerza de la compresión que hemos generado en esta segunda fase absorberá el redondo de acero y cuánta absorberá el hormigón? Para realizar este cálculo vamos a seccionar transversalmente la barra y vamos a estudiar su equilibrio interno. Una vez más, echaremos mano de las fórmulas de equilibrio. La barra inicialmente estaba en equilibrio, pero al seccionarla aparece en el extremo seccionado dos fuerzas para equilibrarla. Como tenemos dos materiales, aparecerán la fuerza de compresión del acero y la fuerza de compresión en el hormigón. Como tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, nuestro grado de hiperestaticidad es igual a 1. Por lo tanto, necesitamos añadir una ecuación extra para resolver el sistema. A esta ecuación le llamamos ecuación de compatibilidad. ¿Y cómo podemos saber cuál es esa segunda ecuación que necesitamos? Si pensamos detenidamente, nos daremos cuenta que el hormigón y el acero quedan fuertemente adheridos. Por lo tanto, cuando se produce la compresión, ambos materiales sufrirán un acortamiento por igual. Por lo tanto, el acortamiento que tenemos en el acero será exactamente igual al acortamiento que tenemos en el hormigón. Gracias a esta segunda ecuación podemos resolver el sistema de ecuaciones y despejar la fuerza del hormigón y la fuerza del acero. Como sabemos, la fórmula del acortamiento para una pieza prismática de sección constante y módulo de elasticidad constante es igual al axil por la distancia L partido del módulo de elasticidad por el área de la sección. De esta forma, la segunda ecuación nos quedaría fuerza del hormigón por la longitud del prisma partido del módulo de elasticidad del hormigón por el área de la sección del hormigón. Y todo esto es igual a la fuerza del acero por la longitud de la barra partido del módulo de elasticidad del acero por el sumatorio de las áreas de la sección del redondo de acero. Una vez que tenemos ya las dos ecuaciones, resolvemos el sistema y despejamos F del acero y F del hormigón, que nos da lo siguiente que podemos ver en pantalla. Gracias a este cálculo, conocemos el valor del axil F que se ha distribuido en el hormigón y en el acero. Lo único que nos queda en esta segunda fase es calcular la tensión que soporta el acero y la tensión que soporta el hormigón. La tensión en el hormigón, al estar comprimido, es igual a menos el axil del hormigón, es decir, menos F sub H partido del área de la sección de hormigón. Y esto es igual a lo que vemos en la pantalla. Y la tensión del acero, al estar también comprimido, es igual a menos el axil del acero, es decir, F sub AC partido del área de la sección de los redondos de acero.
que es igual a lo que vemos en la imagen. Como conclusión, sumamos las tensiones obtenidas en ambos materiales después de estas dos fases y quedará de la siguiente manera. La tensión del acero es igual a la tensión en el acero en la fase 1 más la tensión en el acero en la fase 2. Si recordamos, la tensión en el acero en la fase 1 era de tracción, es decir, positiva. Y en la fase 2 era de compresión, es decir, negativa. Por lo tanto, si hiciéramos esta suma para valores reales, nos daríamos cuenta que el acero queda traccionado. Lógicamente, no queda tan traccionado como en la fase 1 cuando estiramos el acero, sino que queda un poco menos traccionado, ya que en la segunda fase se suelta el cable tensado y se comprime junto con el hormigón. La tensión del hormigón, si sumamos la tensión del hormigón en la fase 1 más la tensión del hormigón en la fase 2, nos da la tensión del hormigón en la fase 2, ya que en la fase 1 aún no teníamos el hormigón, por lo tanto, la tensión en la fase 1 del hormigón es igual a 0, y la tensión del hormigón en la fase 2 es de compresión, como calculamos anteriormente. La conclusión que obtenemos después de todos estos cálculos es que la barra de hormigón pretensado, al estar previamente trabajando a compresión, como consecuencia del pretensado, mejorará su capacidad para resistir mayores esfuerzos a tracción. Esta conclusión se puede apreciar en los diagramas tensión-deformación siguientes. En esta comparativa vamos a diferenciar los siguientes diagramas. El primer diagrama es un diagrama genérico del hormigón normal y el segundo diagrama es un diagrama genérico de lo que sería el hormigón pretensado. Miremos ahora el diagrama del hormigón normal. Bueno, como vemos es el típico diagrama de tensión-deformación, tensión en el eje de las Y, deformación en el eje de las X. En este diagrama sería el típico diagrama normal en el que uno va traccionando la probeta y obtenemos una resistencia a la tracción hasta que ya tenemos deformaciones plásticas que no queremos o hasta la rotura. Si observamos el segundo diagrama de hormigón pretensado, tenemos exactamente los mismos ejes de tensión y deformación. En el eje Y tenemos la tensión y en el eje X la deformación. Y en el primer cuadrante tenemos los valores positivos que comprenden a la tracción. Como norma general y como ya sabemos, cuando es tracción es positivo. El diagrama va en el primer cuadrante porque es positivo. ¿Qué es lo que ocurre en el hormigón pretensado? Pues que nosotros previamente estamos comprimiendo la barra. La tensión es negativa porque está comprimida y la deformación es negativa porque hay un acortamiento. Por lo tanto, nuestro estado inicial, lo que es la barra en el estado inicial, estaría justamente en O'. Y si os fijáis, desde O' hasta la máxima resistencia a la tracción que tiene la barra, es mucho mayor en el hormigón pretensado que en el hormigón normal. Por último, y para terminar este vídeo, voy a explicar esta imagen, que es un diagrama fase por fase de lo que ocurre con el hormigón pretensado. Punto 1. Tenemos una viga que tiene que soportar una carga uniformemente distribuida. Punto 2. Esa viga con la carga uniformemente distribuida genera una flexión de la viga. Punto 3. Como ya sabemos el funcionamiento de esa viga bajo una carga uniformemente distribuida y cómo flecta, lo que vamos a proponer es usar el hormigón pretensado para crear una viga de hormigón pretensado. Punto 4. El hormigón pretensado está previamente comprimido. Por lo tanto, punto 5 tiene una flexión opuesta a la que tendríamos en el punto 1. Y punto 6 entra en carga la viga pretensada, por lo tanto se contrarresta la flexión del punto 2 debida a la carga uniformemente distribuida con la flexión del punto 5 debida a la propia compresión de la viga de hormigón armado. Y esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido todo y que os hagáis una idea pues, muy cercana de lo que es el hormigón pretensado, sus materiales, cómo funciona y qué fórmulas utilizamos para ello. Como veis, son dos fórmulas muy sencillas
tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones y si pensamos un poco y deducimos, la verdad es que se entiende todo bastante bien. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now for a few weeks. Ok, me pidieron que les hablara de concreto pretensado. Para hablar de concreto pretensado, primero hay que hablar de concreto preesforzado. Bien, jóvenes, esta fue la última película. Espero que lo hayan disfrutado. Entonces, y espero que eso no los haya confundido más de lo que están ahora. ¿Sí? Así que eso es lo que podemos decir sobre el hormigón pretensado. Entonces, el hormigón posttensado también tiene un comportamiento similar, pero básicamente ambos cumplen la misma función. Bien, veremos la última parte de la teoría y a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ya? Esta última parte habla de las ventajas y las desventajas del hormigón postensado, hormigón preesforzado. Vamos a hablar acerca de las ventajas. A ver, Bismarck, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? El fenómeno TIG, ventajas. Se tiene una mejoría del comportamiento bajo de la carga del servicio por el control de agrietamiento y de fricción. Punto 2. Permite la utilización de los materiales de alta resistencia como el hormigón y el acero. Punto 3. Elementos más eficientes y esbeltos, por lo tanto es económico, por lo tanto es más económico. Punto 4. Mayor control de calidad en elementos pretensados. Siempre se tendrá un control de calidad mayor a una planta, ya que se trabaja con más orden y los trabajadores están más controlados. Último punto. Mayor rapidez en elementos pretensados. El fabricar muchos elementos con la misma dimensiones permite tener mayor rapidez por la fábrica en series. Eso sería. Bien, gracias. Gracias, Bismarck. Entonces, esas son las ventajas que tiene la tecnología del hormigón preesforzado, ya sea pretensado o posttensado. Ahora, veamos lo que son las desventajas. A ver, Cristóbal, léelo, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, adelante, por favor. Desventajas. Se requiere equipo, herramientas, transporte y montaje especiales para los elementos esforzados. Este puede ser desfavorable según la distancia en la que se encuentra la obra de la planta. Mayor inversión inicial, diseño más complejo y especializado, juntas, conexiones, etc. Planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en las etapas de montaje. Detalles en conexiones, uniones y apoyos. Escasez de mano de obra calificada, acceso directo a piezas especiales y torones de alta resistencia. Profesional estructurista especializado en hormigón preesforzado. Eso sería todo. Bien, gracias, Cristóbal. Entonces, como vemos, no lo hace cualquiera. ¿Sí? No lo hace cualquiera.
Entonces se necesita profesional especializado. Y a veces lo que yo he visto aquí en el mercado es que hay ingenieros que hacen este tipo de trabajo del preesforzado y ellos mismos tienen sus maestros albañiles. Ya ayudantes se consiguen nomás, pero ellos tienen sus propios maestros y sus contramaestros que ya han trabajado con este ingeniero y trabajan en combinación con él. Entonces hay alguien que agarra una obra que tiene que ver con vigas postezadas y demás, y directamente lo busca al ingeniero y le dice, házmelo. Y el ingeniero le dice, ya te lo hago, pero te va a costar tanto. Entonces negocian el precio y ya dice. Entonces él llama a sus albañiles que saben este trabajo y han trabajado, y ellos vienen y empiezan a trabajar. Y el dueño empieza a pagar a estos albañiles y le paga también el monto que han acordado con el ingeniero, y así empiezan a construir. O sea, se requiere gente calificada para esto. No puedes entrenar, no hay tiempo para entrenar a nadie. Las personas se entrenan trabajando con gente que ya conoce, no experimentar. No puedes arruinar porque es mucha inversión. Entonces, no siempre hay gente disponible. Como dice acá, a veces hay escasez de mano de obra calificada y necesitas una inversión fuerte al principio, porque tienes que comprar los torones, los conos, la vaina, el material, y eso es carísimo, es importado. No puedes comprar de Campero, eso no. Tienes que importar de Brasil. En primer lugar, tienes que viajar a La Paz, y en La Paz hacen el pedido, y después eso viene de Brasil recién a Bolivia. Y si te has equivocado, entonces no puedes devolver. Así que necesites una gran inversión para poder realizar esto. Y son detalles, conexiones, uniones, apoyos que es bastante complicado y no es fácil. Así que se requiere siempre un ingeniero estructurista especializado. No simplemente que sea ingeniero, sino especializado, que tenga experiencia o haya trabajado con alguien que sepa y él esté capacitado como para poder hacer este trabajo. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto, y tiene que ser un trabajo de calidad. Bien, jóvenes, entonces con esto ya estaríamos entrando al capítulo 4, que no tiene este libro, pero el capítulo 4 tiene que ver con los estados de carga. Entonces, la siguiente semana vamos a hablar de los estados de carga y nos vamos a dedicar a los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas más que nos falta y hacemos el ejercicio en la segunda clase que tengamos de la siguiente semana. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Podemos aprovechar de contestar algunas preguntas, algo que quieran decir o quejarse al final, ¿no? Les adelantaré que vamos a dar un repaso escrito. O sea, no hay teoría, jóvenes. Eso quiero aclarar desde ahora. No hay teoría ni en el repaso, primer repaso, ni en el segundo repaso. No hay nada de teoría en esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar un examen escrito, el repaso, ejercicio. El parcial va a ser también ejercicio, el primer parcial. El segundo repaso va a ser ejercicio y el segundo parcial también va a ser ejercicio. Pero el examen final no va a haber examen escrito así con ejercicio.
ejercicio, sino que va a ser la presentación de un proyecto. ¿Sí? Entonces el proyecto va a tener que ser un puente de hormigón post-tensado, y en vez de calcular ustedes todo el puente, que eso corresponde a la materia de puentes, van a hacer simplemente el cálculo de las vigas post-tensadas, tanto la interna como una externa. Y ustedes se van a dar cuenta que la materia de puentes se relaciona mucho con esta materia de preesforzado. Hasta muchas veces yo he afirmado que el docente de puentes tendría que ser el mismo que el de preesforzado, ¿sí? O viceversa, ¿no? El de preesforzado, el mismo de puentes, cualquiera igual. Porque se relacionan estas materias, ¿sí? Se relacionan, y algunas cosas que vamos a ver acá lo van a ver en puentes, y cosas que han visto en puentes las vamos a hablar también acá. O sea, se relacionan estas dos materias. Así que lo que va a servir en puentes les va a servir también acá. Pero lo que no les va a servir es que a veces, como ha pasado el anterior semestre, el docente de puentes ha resuelto un ejercicio completo sobre una viga post-tensada. Y algunos de los chicos han intentado agarrar ese proyecto y convertirlo como su proyecto que ellos están entregando, cosa que no les ha funcionado porque yo les he dado datos sobre su proyecto y han presentado algo que no coinciden ni siquiera los datos. Entonces les ha ido mal a esos muchachos, ¿no? Entonces no intenten hacer eso. Si es que no pueden o no saben, a veces es mejor ser honrado y honesto y pedir ayuda. Pero si intentan ir por el camino fácil de engañar y demás, les va a ir peor, ¿sí? Así que no lo hagan, ¿sí? Pero si no pueden o no saben, pidan ayuda, ¿ya? Entonces se les puede colaborar en la medida posible, pero no vayan por el otro camino, ¿de acuerdo? Bien, ¿algo que quieran preguntar sobre el proyecto? Creo que está claro, ¿no? No hay mucho que decir. Bien, ahora vamos a sacar la evidencia, por favor. Si es que pueden prender sus cámaras un par de minutos y luego terminamos. Bien, voy a sacar esto. Bien, jóvenes, gracias. Entonces, ya saben del proyecto, ya saben de los exámenes, ya me han habilitado el Classroom, así que la siguiente semana voy a empezar a trabajar en eso para que se puedan inscribir al Classroom y allí empecemos a manejar toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a ser en el Classroom y voy a subir material de apoyo también para que puedan ir revisando. Entonces, el proyecto es para más adelante, pero mientras tanto vamos a hacer algunas prácticas
que van a formar parte del proyecto. Entonces, en algún momento les voy a asignar la primera práctica, que va a consistir en encontrar un río o algo así. No necesariamente van a tener que ir, sino que en Google Maps se puede ver todo. Y van a empezar a tomar mediciones. Y en base a eso van a empezar a diseñar la forma y la estructura del puente. Y como examen final, lo que van a hacer es calcular las vigas de ese puente. Entonces, lo que ustedes pueden hacer mientras tanto es calcular o buscar un lugar donde se pueda realizar un puente. Para eso no es difícil, jóvenes. Como les dije, pueden ir a Google Maps, incluso si es que descargan la aplicación Google Earth, pueden incluso hasta sacar medidas, ¿sí? Ver relieves y todo ese tipo de cosas. No necesitan ni siquiera moverse de su casa. Pero si es un lugar bastante cerca, sería interesante tener fotografías, por lo menos, ¿no? Y yo les voy a dar algunos datos para que puedan realizar el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que no. Bien, quedamos acá, jóvenes. Nos vemos.